Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, queridos hermanos? Es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes compartiendo este momento. Te agradezco, te doy gracias por estar en este tu programa Buscadores de Jesús, en tu estación Radio Evangelio, desde Lomas del Carmen, en Tepatitlán. Pues gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar a tu casa, llegar a tu lugar donde quiera que estés. Eh, un gusto nuevamente estar contigo para compartirte un poquito más de este buscar a Jesús, de este encontrar a Jesús cada día, aunque sabemos que Él nos encuentra, que Él nos busca y que Él siempre está ahí al pendiente de nosotros. Pues yo quiero ofrecer este momento a Dios, consagrarme a Él para que sea Él, a través del Espíritu Santo, el que dirija cada una de mis palabras. Quiero iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, Señor Dios Padre, te doy gracias por regalarme la vida. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que nos acompañan, de los que nos escuchan, que permiten que nosotros lleguemos ahí a su lugar donde quiera que estén. Te pido que bendigas a cada uno de ellos, que los cubras con tus sombras, Señor, que cubras su familia, que los ayudes, que los apoyes, que les des fuerza, Señor, para seguir adelante. Te pido que derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los que están escuchándonos y nos están viendo, Señor. Cuida de sus familias. Y a ti, mamita preciosa, te pido que a todos los tengas en tu regazo, que nos tengas a cada uno de nosotros, a nuestras familias, y que nos bendigas a todos. Te doy gracias, Padre bueno, por permitirme hablar a través de este micrófono, de esta palabra que es para conocerte más a ti y seguir a Cristo Jesús, tu divino Hijo. Te pido que este momento sea consagrado a ti para que dé el fruto que tú deseas, Señor. Pues vamos a iniciar nuestro programa Buscadores de Jesús. Estamos hablando de las virtudes, pues hoy nos corresponde la virtud de la fortaleza. Sabemos que estamos en tiempo de Adviento, hermanos. Buenas noches, Abigail. ¿Cómo estás? Desde Los Ángeles. Qué bueno, un gusto saludarte. Que Dios bendiga a toda tu familia. Sabemos que estamos en tiempo de Adviento, un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, porque es un tiempo de espera, un tiempo en el que nosotros, los que somos católicos, que festejamos, que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues el Adviento es un momento para meditar esta venida de Cristo, este regalo que Dios nos dio, este regalo que mismo Cristo nos quiso conceder. Él, sin necesidad de dejar el cielo, quiso venir para tomar nuestra naturaleza humana y vivir como nosotros vivimos. Por eso le damos gracias a Dios, y pues la invitación es a prepararnos para celebrar dignamente esa venida de el niñito Jesús, que viene a vivir con nosotros, que viene a quedarse con nosotros para vivir en nuestra familia, en nuestros hogares. Pues bien, vamos a iniciar con la virtud de la fortaleza, que si viene siendo cierto para muchos seres humanos, pues ser fuerte es levantar mucho peso, ¿no? O tener mucho poder. Pero nosotros no hablamos de esa fortaleza. La fortaleza como virtud es la virtud moral que da fuerza al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse ante el miedo ni el temor a la muerte. No es más fuerte el que nunca cae, dice por ahí una frase, sino el que siempre se levanta. Eso es una definición un poco que por ahí encontré, pero ahora vamos a ver lo que nos dice el catecismo sobre la virtud de la fortaleza. Dice, es la virtud moral que asegura en las dificultades. Buenas noches, Alma, ¿cómo estás? Saludos. Saúl, ¿cómo estás?
asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda. Sara Cadena, ¿cómo estás? En la búsqueda del bien. Entonces, la fortaleza es la virtud moral que asegura que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. No está hablando de superar las pruebas físicas que nosotros vivimos a través de nuestra vida, no. Es que aquel hombre es bien fuerte porque puede, no sé, 180 kilos, levanta un montón de peso. No, estamos hablando de la firmeza moral, reafirmar la resolución de resistir a las tentaciones y superar obstáculos en la vida moral, ¿sí? La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Imagínense que nuestros mártires que ha habido en toda la historia, en muchos lugares, no nomás aquí en México, hubieran sido débiles, seguramente no hubieran resistido la prueba de entregarse y seguir diciendo viva Cristo Rey. Todo bien, Sara. Hubieran seguido, hubieran claudicado, hubieran dicho, no, pues mejor hago lo que el gobierno me dice y ya no digo viva Cristo Rey y fuego, sí, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe y denle duro. ¿Por qué? Porque eran fuertes, sí. Porque eran fuertes, tenían esa fortaleza que Dios les regalaba, sí. Dice, la fortaleza capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender la causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor, dice en el Salmo 118, versículo 14. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Mi fuerza es Dios, ¿sí? En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, dice en el Evangelio de Juan 16:33, yo he vencido al mundo. Cada ser humano que existe sobre la tierra va a tener un montón de pruebas para superar, ¿sí? Yo me pregunto, por ejemplo, un joven ahorita en estos tiempos, estamos tan débiles. Bueno, están los jóvenes, yo ya no estoy tan joven, ya pasé muchas, ya no me coso, como dice por ahí un dicho, ya no me coso en el primer hervor. Pero los jóvenes en la actualidad son tan frágiles que no tienen resistencia ante cualquier cosa, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, la mayoría de las situaciones que vivimos son generadas por nosotros los padres de familia, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo tiene sed. Estamos a 5 minutos de llegar a la casa y me tengo que parar para comprarle una botella de agua a la que nada más le da un trago. ¿Tendría sed? No, lo que pasa es que no los hemos capacitado para ser fuertes, para tener autodominio propio, autodominio personal, para controlar nuestro cuerpo, y ya no queremos batallar nada, no queremos sufrir nada. A la primer sensación de una necesidad queremos cubrirla. No podemos resistir que tenemos sed 5 minutos, 10 minutos, media hora, porque nos vamos a morir de sed. Y resulta que solo estábamos como hijos probando a nuestros padres a ver qué tanto nos dan, qué tanto no nos dejan sufrir, y resulta que alcanzan lo que ellos quieren, ¿sí? Es que tengo sed, me muero de sed. Ah, pues hay que conseguirle agua. No, tenemos que provocarles una necesidad. Ya los jóvenes de hoy no sufren por nada, ¿sí? Para empezar, todo lo conseguimos con una llamada, ¿sí? Tortillas. Le llamamos a una persona que vende tortillas o nos las lleva a la puerta.
no sé, la carne. Le llamamos a un carnicero y ya no caminamos ni siquiera una cuadrita, a una cuadrita nos llevan la carne. Eh, el mandado, la frutería, en las fruterías también ya hay servicio a domicilio y todo lo hacemos tan sencillo que ya no queremos ni siquiera mover un pie, solamente movemos un dedito, hacemos una llamada y solución, ¿sí? Están tan frágiles los jóvenes que ya no quieren sufrir para nada, quieren todo instantáneo, todo es como las maruchas, ¿no? En 3 minutos lo tenemos resuelto todo. Aparentemente son cosas tan sencillas, pero a la vez nos están quitando, nos están robando el buscar soluciones, no porque tengan que sufrir a fuerzas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo en los tiempos de mis tiempos, cuando yo era joven o cuando yo era niño, el agua teníamos que acarrearla, el agua teníamos que ir a sacarla del pozo y llevarla a casa. Sí, ahora nada más abrimos la llave y solución, ¿sí? Por ahí había una historia que me contaron, por ahí que me compartieron a través del WhatsApp, de una chavita, una jovencita que le decía a su papá, papá, ya no vayas al banco a hacer largas filas para hacer tus trámites, para hacer tus pagos, ahora ya todo lo puedes resolver en tu celular. Nada más te metes a las aplicaciones para cada pago y mueves un dedito y solución. ¿Para qué vas a hacer filas? ¿Para qué vas a hacer filas a las tortillas? Grandes filas, si todo te lo llevan a tu casa. Y le dice el padre de familia, mira hija, te estás haciendo la vida muy fácil. Si yo no fuera al banco, si yo no hubiera ido al banco hoy a que hacer una larga fila, no hubiera encontrado con un amigo que tenía 15 años que no lo miraba, platicamos muy a gusto mientras la fila caminaba. Si yo no saliera a la calle, no me encontraría con seres humanos que conozco, no sería capaz de saludar a nadie, no seríamos capaces de ver la necesidad de un ser humano que va caminando y todo sería muy fácil. Pero realmente lo que está sucediendo es que ya no somos capaces de pensar para resolver un problema porque ya no sufrimos, ya no batallamos, ya todo está en un instante. ¿Y qué sucede? Que nos hacemos débiles ante las dificultades de la vida y luego los jóvenes, cuando se les presenta un problema, ya no saben resolverlo porque todo es, en las redes sociales es muy fácil, ¿no? Solamente oprimo un botón y se resuelve una tarea, bajo la información, imprimir, guardar y punto, se acabó. Pero ¿qué aprendimos? Nada, ya no tenemos eh, dificultades para resolver los problemas más sencillos. Pero cuando se vienen los problemas reales, las dificultades en nuestra vida, mejor nos quitamos la vida. Y la semana pasada por ahí les leía las estadísticas, están creciendo bastante, ¿sí? Yo no sé en qué lugar esté Tepa ahorita con los suicidios, pero la gente está muy débil. La gente ya no tiene fortaleza. Su voluntad está totalmente destruida porque ya su voluntad está siendo acabada por las redes sociales que nos hacen la vida fácil y no sufrimos nada, ¿sí? Matrimonios, en la vida de matrimonio las cosas cada día son más complicadas. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde Yagualica. Sí, en los matrimonios la vida, cuando tenemos una dificultad, al primer problema vamos a separarnos. Ya no encontramos soluciones, ya no buscamos maneras de resolver las cosas, ya no buscamos el diálogo, ya no queremos platicar porque me hizo esto, me hizo aquello, eh, descubrí que le huelen los pies, descubrí que huele su sudor feo ahora que ya estoy casada, ahora que ya estoy casado, que mi vieja, mi esposa, mi mujer o como le digamos, tiene este detalle que antes yo no se lo veía, cuando yo éramos novios no pasaba eso.
y empiezan los problemas, las dificultades, y más aún súmenle que las redes sociales, es más fácil conectarse con muchas personas y luego empiezan a mensajear y empieza la destrucción de los matrimonios. La lucha ahorita más fuerte que hay ahorita es la destrucción de los matrimonios, porque ya no quieren sufrir nada, ¿sí? Me la hizo, pues lo dejo. Me la hizo, pues la dejo, la abandono, que al cabo que, pues ahí está mi amiga de la primaria, está mi amiga de la secundaria que me está esperando, que como dicen por ahí el chiste, bueno, las frases que hay por ahí, los dichos que hay, donde hubo cenizas, donde hay cenizas, fuego queda y le soplas y empieza a encenderse y se destruyó el matrimonio. Ya no queremos batallar, ya no queremos sufrir, ¿sí? Yo creo que la virtud de la fortaleza, aparte de que también la fortaleza es un don del Espíritu Santo, va encuadrada con la voluntad, ¿sí? Porque si yo no tengo voluntad de sacrificarme para ser más fuerte espiritualmente, mi voluntad se debilita y mi autodominio personal se doblega ante cualquier prueba, ante cualquier circunstancia, y lo más fácil es correr, ya no enfrentar los problemas, ya no buscar las soluciones a través del diálogo. Y como hombres, la mayoría, ¿verdad? Espero que los que estén escuchando no sea el caso, pero a través de un problema que no queremos buscar la solución porque somos débiles, porque nuestra voluntad está totalmente en otro lugar donde no debe estar, ¿sí? Decía por ahí en un retiro un sacerdote, en un retiro matrimonial, quieren durar muchos años como matrimonio, como la base de un hogar. Pues sí, decíamos todos, ¿no? Pues el secreto está nomás en una sola palabrita, decía él, sopórtense. Ya no nos queremos soportar porque somos bien débiles, ¿sí? Ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, ante cualquier solución que tenemos que buscar, viene el rompimiento, ¿sí? ¿Y qué sucede con el hogar? Se destruye y por la debilidad de nuestra voluntad, de querer seguir siendo un matrimonio, de querer seguir luchando por aquello que cuando novios tanto se soñaba, tanto se platicaba, se viene abajo. Y los hijos quedan totalmente abandonados cuando un divorcio sucede. Y se acabó. Tan tan, el matrimonio se destruyó y ya los hijos quedaron libres. ¿Para qué? Para buscar la puerta fácil de los vicios, de las drogas, de tantas cosas que hay por ahí en la calle, porque en casa ya no está la unión familiar, ya no está el apoyo, papá y mamá, cada quien por su lado, y los hijos luego corren por un lado y luego corren para el otro y parecen bolas de carambola, ¿no? Pegan aquí, pegan allá, a veces van con los abuelos, con los tíos, total, que la identidad de un padre que debería de tener un hijo se pierde. Papá ya no está, mamá tampoco, porque también tiene que trabajar, y se acabaron los hijos. ¿Por qué? Porque ya no encuentran la manera de identificarse con quién. Papá se hizo drogadicto, papá se hizo borracho, se salió de casa, se fue a buscar otra persona y luego ya ven cuando están los niños chiquitos, ¿no? Ven a papá con otra mujer y luego, no, esta es tu mamá. Pero y luego mi otra mamá, no, aquella ya no es porque me hizo esto, me la hizo y me la paga, ¿sí? Y entonces encontramos que se nos está perdiendo la fuerza, porque nos olvidamos de que la fuerza para sostener un matrimonio, la fuerza para sostener la juventud, pues está nada más en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en Dios Padre, sí. Oye, pero es que, pues, ¿cómo le podemos hacer para encontrar la manera de la fortaleza? Yo como joven,
Yo como joven, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a leer un poco de un joven que en alguna ocasión por allá en aquellos años, ¿sí? En el Antiguo Testamento, un jovencito tuvo una lucha, pues realmente difícil. Vamos a leer un poquito de de David, que tuvo una lucha con Goliat, un jovencito que pues estaba por ahí estaban peleando el pueblo de Israel, sí, era una lucha pues fuerte, donde se mataban, ¿no? O sea, así era la vida en el Antiguo Testamento, sí. Entonces vamos a leer en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Dice, los filisteos reunieron sus tropas para el combate. Se concentraron en Soco de Judá y acamparon entre Soco y Aseca, en Afes Damín. Saúl y los hombres de Israel se reunieron también. Los filisteos iban a pelear contra el pueblo de Israel. Acamparon en el valle de Terebinto y se pusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban en una montaña y los de Israel en otra, separados por un valle. Entonces salió de las filas de los filisteos un luchador llamado Goliat, natural de Gat, cuya estatura era de unos 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y vestía una coraza de mallas. La coraza era de bronce y pesaba 105 kilos. Llevaba en los pies unas botas de bronce y una jabalina también de bronce a la espada. El asta de su lanza era como el madero de un telar. Su punta era de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él iba su escudero. Goliat se detuvo y dirigiéndose a los guerreros de Israel, los desafió. No es necesario que salgan preparados para la batalla. Yo soy el filisteo, ustedes los servidores de Saúl. Elijan un hombre para que luche contra mí. Si él se atreve a luchar conmigo y me mata, seremos sus siervos. Pero si venzo yo y lo mato, quedarán ustedes sometidos a nosotros y nos servirán. Y añadió, yo desafío hoy a las tropas de Israel. Preséntenme un hombre para que luchemos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se asustaron y les entró mucho miedo. Claro, ¿no? Un tipazo de 3 metros, todo un rival, ¿no? Un rival a vencer. Y más aún que se presenta al frente y desafía a que uno solo luche contra él. Humanamente, por ejemplo, en mi caso yo, que me presentaron un tipo de 3 metros y él quisiera luchar contra mí, a correr, ¿no? David era hijo de un efrateo de Belén de Judá llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, Jesé era ya viejo, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Jesé habían ido a la guerra con Saúl. Sus nombres eran Eliab el mayor, Aminabad el segundo y el tercero Samá. David era el más pequeño. Los 3 mayores estaban con Saúl, pero David iba y venía del lado de Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén. El filisteo repitió su desafío por la mañana y por la tarde durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David, toma esta medida de trigo tostado y estos 10 panes para tus hermanos y llévalos al campamento. Estos 10 quesos se los llevas al capitán. Preguntas por la salud de tus hermanos y me traes una prueba de que ellos están bien. Están con Saúl
y con los hombres de Israel en el valle de Teberinto, luchando contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián, tomó su carga y partió como le había mandado Jesé. Llegó al campamento cuando el ejército salía para ocupar sus posiciones, lanzando el grito de guerra. Israelitas y filisteos se preparaban para la batalla, ejército contra ejército. David dejó su carga junto al guardián de las armas y provisiones. Corrió hacia el frente de batalla y preguntó a sus hermanos qué tal estaban. Cuando estaba hablando con ellos, el hombre llamado Goliat, natural de Gat, salió de las filas de los filisteos, repitió las mismas palabras y David lo oyó. Todos los israelitas, al ver a aquel hombre, huían llenos de miedo. Un israelita dijo: ¿Han visto a ese hombre que está adelante? Viene a desafiar a Israel. Al que lo mate, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija y eximirá de pagar tributos a la familia de su padre. David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué recompensa tendrá el hombre que mate a ese filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que desafía el ejército del Dios vivo? La gente volvió a informarle sobre la recompensa que recibiría el hombre que lo matara. Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con la gente, y todo enfurecido contra David le dijo: ¿por qué has bajado hasta aquí? ¿A quién has dejado el cuidado del pequeño rebaño en el desierto? Conozco bien tu insolencia y tu maldad. ¿Has bajado para ver la batalla? David respondió: ¿pero qué he hecho yo ahora? Solo he preguntado. Y apartándose de su hermano, se dirigió a otro. Le preguntó lo mismo y le respondieron como antes. Al oír lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, que lo mandó llamar. David dijo a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese filisteo. Tu siervo irá a pelear con él. Saúl le respondió: tú no puedes ir a pelear con ese filisteo, porque eres un muchacho, mientras que él es un guerrero desde su juventud. Pero David le dijo: tu siervo pastorea el rebaño de su padre. Si viene un león o un oso, o intenta llevarse una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta arrancársela de la cabeza, de la boca. Si me ataca a mí, lo agarro por el cuello y lo golpeo hasta matarlo. Tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, por haber desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Y añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: vete, y que el Señor te ayude. Saúl vistió a David con su armadura, puso en su cabeza un casco de bronce y lo vistió con una coraza. Después David se sujetó la espada de Saúl sobre sus ropas e intentó andar, pero no pudo, porque no estaba entrenado. Le dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque no estoy entrenado, y se lo quitó de encima. Tomó luego su bastón, eligió en el torrente 5 piedras pulidas, las metió en su morral y se dirigió hasta el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se iba acercando poco a poco a David, y su escudero iba delante. Al ver a David se burló de él, porque era joven, rubio y de buena presencia. El filisteo dijo a David: ¿es que soy un perro, para que vengas contra mí con un bastón? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Después lo desafió: acércate, que yo daré tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel,
a quien tú has desafiado. Hoy mismo te entregará el Señor en mi poder. Te mataré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo como alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que Israel tiene un Dios, y toda esa multitud aprenderá que el Señor no salva con espada ni con lanza, pues el Señor de la guerra pues Él es Señor de la guerra y los entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se dispuso a avanzar contra David, éste salió corriendo a su encuentro, metió la mano en el morral y tomó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así, con la honda y la piedra, venció David al filisteo, lo mató de un golpe, sin empuñar la espada. David fue corriendo hasta donde estaba el filisteo, le sacó la espada de la vaina, lo remató y le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su héroe, huyeron. Los hombres de Israel y de Judá se pusieron a lanzar gritos de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos estaban tirados por todo el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un poquito largo, ciertamente esta narración de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y yo me pregunto, y yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces hemos intentado con nuestras propias fuerzas luchar contra esas broncas que se nos vienen, contra un Goliat, contra un problema que nosotros lo vemos muy grande y queremos vencer con nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad? Y se nos olvida a veces que tenemos un Dios, como dice David, un Dios vencedor, un Dios poderoso, que está de nuestro lado, sí. Quizás a veces el problema sea grande. Por ahí había una frase: no le digas a tu problema, no le digas a Dios que tienes un problema, dile a tu problema que tienes un Dios poderoso, ¿sí? Y entonces encontramos que la fortaleza para vencer las broncas, para vencer los Goliat que se nos presentan a los que son jóvenes, a los que somos grandes también, no los vamos a vencer con nuestra fuerza. Tenemos que aferrarnos, tenemos que buscar esa fortaleza en Dios. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro escudo, Dios está con nosotros, es el creador de todo el universo, todo lo que existe es de Él es el dueño. Si nos pusiéramos a meditar de veras que el dueño de todo, el que tiene el poder sobre toda la naturaleza, sobre todo el universo, está de nuestro lado. No estamos solos, jóvenes. No quieran luchar solos contra una bronca, contra un problema, ¿sí? No quieran luchar contra ese Goliat. No lo van a vencer solos. Tenemos que buscar la ayuda en Dios, en Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Jóvenes, no se metan en ese problema, ¿sí? Imagínense David, jovencito, si hubiera puesto a luchar de tú a tú, seguramente Goliat lo hubiera destruido, lo hubiera matado y el ejército de Israel hubiera sido derrotado. ¿Qué tenía David? Un jovencito que confiaba en Dios, que sabía que tenía un Dios poderoso que estaba de su parte. ¿Y cómo descubrió cómo podría derrotar a su rival? Siendo
un joven sin tanta fuerza, sin estar entrenado, seguramente el poder del Espíritu Santo lo llevó a pensar, tengo una onda que a distancia puedo lanzar. A lo mejor muchos de los que nos escuchan no saben qué es una onda, bueno, las hacen de diferentes formas, ¿no? Pero vamos a suponer que es como un lazo, o sí, un lazo que en la parte media se le pone algo más grueso. Tomas una piedra, le das vueltas, sueltas una parte y sale la piedra lanzada, pero con una fuerza impresionante, ¿no? Y eso se usaba, y eso es por ahí bueno, me tocó usarla a mí también en el rancho, cuando vivía en el rancho, para divertirnos, ¿no? Esa es una onda. ¿Qué hizo David? Confió en Dios, le dejó su debilidad, ¿sí? Le dejó su debilidad a Dios para que Él lo guiara, para que Él lo llevara a destruir ese Goliat. Ese Goliat que todos tenemos todos los días, ¿sí? Los jóvenes se enfrentan con Goliats enormes, pero como creen que ellos lo saben todo, porque la tecnología la traen en la mano, piensan que con la tecnología van a vencer los Goliats de las broncas de cada día, de las situaciones que enfrentan por problemas en su trabajo, por no entender a sus padres, porque creen que no los entienden los padres. Son unos Goliats fuertes y realmente solos no podemos. Claro que sí, ponemos ahí a Nancy en oración, todos los que nos escuchen, por favor, para que todo salga como Dios quiera, que se haga su voluntad. Entonces, jóvenes, incluso grandes también, personas grandes, no nos enfrentemos con esos Goliat solos. Acerquémonos a Dios, que es nuestra fortaleza, que es nuestra ayuda, que Él sabe cómo ayudarnos, ¿sí? Matrimonios, que a veces nos falta en el matrimonio, eh, acercarnos a quién, a la fortaleza que es Jesucristo, ¿sí? Y como matrimonios, ¿qué tenemos que hacer? Allí tendríamos que escuchar la voz, escuchar lo que nos dijo nuestra madre, la Virgen María. Ahí tenemos otro ejemplo en María, nuestra madre, de una jovencita que se cuenta según la historia, que era una jovencita de aproximadamente 14, 15 años, cuando el ángel del Señor se le presentó y le da esa noticia. Imagínense esa jovencita, eh, humanamente quizás para nosotros frágil, pero con una fortaleza espiritual impresionante. El ángel le dice, vas a ser la mamá de ese Mesías esperado. Va a venir a ti a través del poder del Espíritu Santo, se va a encarnar en ti y tú vas a ser el puente, tú vas a ser la intercesión para que el amor y la misericordia de Dios se derrame sobre toda la humanidad. Imagínense una jovencita de 14, 15 años que le dan esa noticia. Cualquiera se extraña, ¿no? Cualquiera se sorprende. Yo me pondría, no soy mujer, ¿verdad? Pero vamos a suponer que lo fuera y que me dijeran, tú vas a ser, no, espérame, yo estoy joven, mm, todavía no he crecido lo suficiente, no estoy madura. No, quizás yo dijera, no, 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 yo no quiero. O quizás tú que estás allá del otro lado como mujer, ¿qué harías? ¿Qué pensarías? Y ella duda también, o sea, entra en un momento difícil como jovencita. Oye, es que no puede ser. Yo no conozco varón, no estoy casada y no puede ser eso. Estoy desposada con José, pero ¿cómo vienes a decirme que yo voy a ser la madre del Salvador del mundo? ¿Y qué sucede? Una jovencita
que yo quiero imaginarme de mucha oración, de mucha fortaleza espiritual, de mucha fortaleza moral. Ok, una respuesta, un fiat maravilloso que le da al Señor, que le dice, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según la voluntad del Padre. Aquí estoy. No es algo así como que muy fácil para recibir, para aceptar, pero ella acepta, pero ella da un sí. Seguramente María conocía la palabra de Dios, conocía todo lo que se decía sobre ese Mesías. Quiero pensar que el Espíritu Santo, cuando la llena con su poder, obviamente todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento de que el Mesías tenía que sufrir, porque eso ya estaba escrito de los profetas, cuando ella se da cuenta, acepta. Y es un fiat, un sí, Señor, sí acepto con mucha responsabilidad, obviamente sabiendo que iba a padecer muchas cosas, ¿sí? ¿Y qué la llevó a eso? Una fuerza espiritual que ella tenía, ¿sí? Y era una jovencita. ¿Ustedes creen que María no sufrió? ¿Ustedes creen que María, por ser la madre de Jesucristo, no sentía dolor cuando iban sucediendo tantas cosas con su hijo? Cuando iba padeciendo tantas cosas, porque en el momento de nacer, el rey de ahí, del pueblo, quería matarlo. Y empieza el Señor a cuidarlo y le da el mensaje a José: ¿sabes qué? Necesitas retirarte porque van a buscar al niño para destruirlo. Recordemos, el 28 de diciembre se festeja el Día de los Santos Inocentes. 3 días después de su nacimiento, tuvo que salir porque ya lo perseguían. Imagínense, cuando María se dio cuenta que mataron a todos los niños por intentar matar a su hijo, seguramente no era fácil, ¿sí? Seguramente se estaba enfrentando a un Goliat difícil, pero tenía una fe puesta en Dios, ¿sí? Ahora vamos a leer un poquito lo que María nos dice con referencia a los matrimonios cuando encontramos las dificultades, cuando no podemos entender que el matrimonio es de 3. Ah, caray, sí. Jesucristo debe estar en medio. Cuando Jesucristo no está dentro, intercediendo, fortaleciendo, llenando de vida el matrimonio es muy difícil, ¿sí? Vamos a leer las bodas de Canaán y vamos a leer lo que nos dice nuestra madre para todos, ¿sí? Porque esta palabra sigue viva, sigue vigente. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 y siguientes. Dice: 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: hijo, no les queda vino. Jesús le respondió: mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María, como madre intercesora de sus hijos, que después en la cruz Jesucristo nos deja ese gran legado, esa gran herencia de que ella sea nuestra madre. Todavía no le había dicho a María: estos son he aquí a tu hijo, que representaba toda la humanidad en Juan, y a Juan le decía: aquí a tu madre, que nos dejaba de nuevo
un legado, una herencia maravillosa. Todavía no había sucedido eso, pero María ya estaba intercediendo en esas bodas de Canaán por todos nosotros, ¿no? Vamos a suponer que se nos acabó el vino del perdón, se nos acabó el vino de la fuerza, de la fortaleza que estamos hablando, se nos acabó el vino de soportarnos, se nos acabó el vino de batallar, se nos acabó el vino de buscar la sabiduría para encontrar las soluciones a las broncas que se nos vienen, se nos acabó el vino de entender que somos hijos de Dios, que tenemos un Dios de nuestro lado, se nos acabó el vino de la esperanza, se nos acabó el vino de la fe, que se les está acabando a muchos jóvenes también, se nos acabó el vino del amor, porque no está Dios en nuestros hogares, porque no estamos buscando la fortaleza, no estamos buscando la vida, que es Jesucristo, no estamos buscando el camino correcto, porque buscamos el camino falso, el camino más ancho, que es la libertad afuera en la calle, que son los vicios, que son las drogas, que son no sufrir, que es no batallar nada, porque todo aparentemente puede tener que ser fácil, porque hay muchas comodidades. Se nos acabó el vino de muchas cosas y en eso entra nuestra Madre María. ¿Sí? Se les acabó el vino, hijo. Oye, no es mi tiempo, espérate, no intervengas. Qué maravilla de nuestra madre, esa jovencita que un día le dijo sí al Señor, sabiendo a lo que se iba a enfrentar, sabiendo que iba a enfrentar muchos Goliaths, muchos problemas. Así es César, por eso es que vino esta palabra, ¿no? María sigue diciéndonos eso, ¿no? Escuchemos a Jesús, hagamos lo que Él nos pide y entonces María intercede ante su Hijo por toda la humanidad, pero nosotros nos hacemos sordos, nos hacemos ciegos a la luz que viene para iluminar nuestras tinieblas, para sacarnos de esas dificultades. No nos los va a resolver, nos va a dar las herramientas, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la prudencia, nos va a dar la fuerza para superarlas y con una onda y con una simple piedrita que podría ser la fe, la esperanza y la caridad y muchas cosas más a través de la palabra de Dios también nos fortalecemos para vencer, pero tenemos que ser bien exactos en nuestro caminar, ¿sí? Hay muchos caminos, ¿sí? Hay muchas puertas, hay muchas situaciones, hay muchos falsos amigos que nos dicen, yo sí te quiero, mira, vente conmigo y vas a ser bien feliz, te prometo que te voy a dar mucho dinero, vas a ganar mucho, solamente tienes que estar por ahí cuidando que no se acerque el gobierno para que me protejas. Falso, ¿sí? Qué tristeza es encontrar tantos jóvenes, varones, como decimos ahorita, de halcones, que les prometen un montón de cosas y a la hora de la guerra los mandan contra el Goliat, pero sin armas y sin confiar en un Dios maravilloso que está de su parte, porque Dios no entra en esa guerra. Dios no defiende esa guerra. La guerra que hoy tenemos es espiritual. La guerra que hoy tenemos que librar es de otra forma, sí. Y mandan a todos esos jovencitos que les prometieron tantas cosas al matadero, porque no pueden vencer, sí. Qué tristeza, qué feo, ¿no? Y María se presenta de nuevo todos los días, en cada hogar, en cada joven, en cada matrimonio, para decirnos, hagamos lo que mi hijo les diga, hagamos lo que Cristo nos pide. Y en ese hacer lo que Cristo nos pide, nos encontramos hoy, curioso, ¿no? Estamos hablando de la fortaleza, pues hoy nos encontramos con el Evangelio de la misa de hoy, de la Eucaristía, del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver lo que nos dice Jesucristo.
capítulo 27, versículos 21, 24 y 27. Y dice en el Evangelio de Mateo, María nos dice, hagan lo que Él les diga, pues vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo justamente el día de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Que cumplamos los mandamientos. Ama y haz lo que quieras, dijera por ahí un santo, ¿no? El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías, dice Jesús, y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, seguramente cuando nosotros iniciamos nuestro matrimonio, si María nos dice hagan lo que Él les diga, si no llevamos a Jesucristo en medio de nosotros para que sea nuestra roca firme, nuestra fortaleza, seguramente nuestro matrimonio se derrumba, ¿sí? ¿Y la fortaleza en dónde está? Si nosotros nos acercamos a Jesucristo, necesitamos orar, necesitamos dialogar con Él, necesitamos, como dice, el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Buscar hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a pedirle? Dice Jesús, el que crea en mí y pida todo lo que pidan en mi nombre se les concederá. Pero en ese pedir en su nombre tenemos que buscar pedir la voluntad del Padre, ¿sí? Si pedimos, no, pues es que yo quiero ganarme la lotería, porque quiero comprarme una casota, quiero comprarme un montón de carros y quiero vivir cómodo. Seguramente no es la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Jesús? No porque le digamos Señor, Señor, mira Señor, por ahí en otra palabra, en otro evangelio dice, pues yo anduve contigo y hice esto, hice aquello, porque no puedo entrar al reino de los cielos, porque no era la voluntad del Padre lo que hiciste. Solamente buscabas que te vieran, solamente buscabas protagonismo, solamente buscabas que la gente te aplaudiera, ¿sí? Y entonces no era la voluntad del Padre lo que hacías, sino buscabas tu ego, buscabas sobresalir, ¿sí? Y la voluntad del Padre es imitar a Cristo, buscar al necesitado, cumplir los mandamientos, amar sobre todo y sobre cualquier cosa a Dios Padre y a Dios Hijo, amarnos a nosotros mismos y al prójimo, primeramente Dios, ¿sí? Si cumplimos estos mandamientos, ¿qué le dijo por ahí aquel hombre que se cruzó con Cristo? Señor, ¿cómo puedo ganarme la gloria? Como tú dices en tu evangelio, en tu palabra que dices, cumple los mandamientos, desde muy joven los he cumplido, ¿qué más tengo que hacer? Beben de todo lo que tienes, no tengas las riquezas como tu Dios, no te sientas poderoso porque tienes mucho, no te sientas fuerte porque puedes controlar a mucha gente con tu dinero. Deja todo, dalo a los pobres. Y lo siguiente es lo más maravilloso. Luego ven y sígueme. Luego ven, sigue mis pasos, sigue mi camino de cruz, sigue mi desierto. Recuerdan por ahí la lectura del Antiguo Testamento que leíamos, dice que pasaron 40 días ahí en el campo de batalla para enfrentarse. Y yo me acuerdo
Recordemos ustedes también cuánto se preparó Jesucristo para la pasión. 40 días en el desierto. ¿Cuántos años pasó el pueblo del Señor en el desierto? 40 años. Sí, es curioso, pero ahí está, todo se relaciona así. ¿Y en dónde entra la fortaleza de todo esto? En tener nuestra confianza plena, en cumplir lo que Jesucristo nos pide. ¿Qué nos pide Jesús? Hacer la voluntad del Padre. No es fácil, ¿eh? No es así como que una perita en dulce, como que una concha con chocolate, así ahorita como está el clima. No, no es fácil. Preguntémosle a María todo lo que pasó. Preguntémosle a Jesucristo lo que tuvo que hacer. 40 días en el desierto en ayuno. No, pues es que cómo vamos a ser fuertes sin comer. Se trata de debilitar nuestro cuerpo para tener autodominio propio y que nuestra capacidad de decisión sea elegir lo mejor. Y ahí es donde entra nuestra fortaleza. Cuando nosotros nos aferramos a Dios, seguramente nos va a dar fuerzas. Sí, porque del pequeño David, humanamente, pues todos se burlaron de él. Incluso los mismos del pueblo de Israel, del ejército de Saúl, cómo este jovencito se pone al frente para pelear con este gigante que está preparado para la guerra, que viene bien armado, y él se quita la armadura y resulta que con una honda y una piedrita quiere luchar. Humanamente es imposible, ¿no? Pero dice Dios, dice Jesucristo, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo, todo es posible por su fuerza, por su amor, no por nuestras fuerzas. Nosotros no podemos, ¿sí? Nosotros no podemos vencer las cosas espirituales que están en contra nuestra, pero Él sí. Y Él está a nuestro lado. Y en esa confianza, en esa fe en Jesucristo, vamos a salir vencedores, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice Pablo cuando le escribe a los de Corinto. En el capítulo 12, Pablo dice: y me complazco en soportar por Cristo debilidades, injurias, necesidades, persecuciones y angustias, porque cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, sí. Yo humanamente con mis fuerzas, yo no puedo vencer. Yo no puedo vencer un Goliat. Pero si yo debilito mi cuerpo para que mi espíritu sea más fuerte, dice Pablo, cuando yo estoy débil físicamente, entonces soy más fuerte porque confío en un Cristo todopoderoso, en un Padre bueno y en la fuerza que me da el Espíritu Santo. Confiamos de veras, preparemos nuestro corazón en este Adviento para ser fuertes y preparémonos en nuestro corazón para recibir como un pesebre en nuestro corazón el nacimiento de Jesucristo. Nuestra fuerza no la podemos desarrollar físicamente. La fuerza que necesitamos es la fuerza de Cristo, la fuerza del Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo el don de fortaleza para decidirnos por el bien, aunque tengamos que enfrentarnos con Goliats. Pero contamos con un Jesucristo que todo lo puede. Humanamente somos débiles, pero en Cristo somos fuertes, dice Pablo, porque si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Pero tenemos que seguirlo, ¿sí? Dejar todo, no dejar todo
significa deshacerme de todo, ¿sí? Significa que nada me esclavice, que mi Dios no sea el dinero, que mi Dios no sea el poder, que mi Dios no sea un arma, ¿sí? Porque, ay, dicen, ese es bien valiente, mira, todos le tienen miedo, pues sí, trae un arma. ¿Será muy valiente o será muy cobarde por traer algo para intimidar al que está a su lado? Cristo no necesitó un arma. Su única arma era el amor y la misericordia que tenía por todos nosotros. Pues queridos hermanos, se nos acabó el tiempo. Pudiéramos leer mucho más sobre la fortaleza de la palabra de Dios, pero se nos acabó la hora. Que Dios me los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios les dé fuerzas para seguir luchando y confiando en Él, que Él es nuestra fuerza, que Él sea nuestra fuerza en cualquier lugar, en cualquier prueba. Aferrémonos a Él y digamos como María, sí Señor, sí quiero seguir luchando, sí quiero hacer tu voluntad. Que Dios me los bendiga y los acompañe. Saludos para todos. Gracias por acompañarnos. Si les gusta nuestro programa Buscadores de Jesús, aquí desde tu estación Radio Evangelio, compártelo. Por ahí les recordamos, les informamos que por ahí ya van a estar subiendo los programas en YouTube. La página creo que va a ser Radio Evangelio Tepa, para compartir por ahí en YouTube también. Búsquenos. Si les gusta el programa, pues compártanlo para que más y más personas conozcan a Jesús. Buenas noches, César, que Dios les bendiga. Saludos a Yahualica, saludos a Estados Unidos que nos acompañan, a Alma y por ahí otra hermanita que pide oración por una persona que va a estar por ahí en la corte. Saludos a todos donde quiera que se encuentren. Tepa, Arandas, La Barca, no sé. Que Dios les bendiga, paz y bien. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves aquí en tu estación Radio Evangelio, en tu programa Buscadores de Jesús. Un saludo para todos de tu hermano en Cristo, Adolfo Aguirre. Que la pasen bien. Preparemos nuestro corazón para recibir a nuestro Señor Jesucristo, al Niño Dios que quiere habitar en tu corazón. Échenle ganas y que Dios les dé fuerzas para seguir venciendo a los Goliat que se nos presenten con su fuerza. Que la pasen bien.